Hola, buenas tardes alumnos. Bien, vamos a continuar con el tema de funciones y yo les había comentado antes de las vacaciones que íbamos a empezar a realizar nosotros las funciones, ¿no? Y después graficarlas. Yo lo que les hacía antes era darle un grafiquito y lo analizábamos, pero ahora vamos a hacer nosotros el gráfico y vamos a plantear nosotros la función, empezando con la más fácil, ¿sí? Así que para eso me armé un problemita. Y el problema dice lo siguiente. Lucas contrata un servicio de internet bastante particular. Por mes debe abonar 200 pesos fijos, ¿no? Bastante barato. Pero ¿qué pasa? Hay una trampa, ¿no? Pero cada vez que consuma un gigabyte deberá abonar 100 pesos más al mes. Es muy barato, es verdad, pero cada vez que consume un gigabyte tiene que pagar 100 pesos más. Entonces acá empiezan las preguntas, ¿no? ¿Cuánto pagará si consume 2 GB y si consume 5? ¿Qué sucede si no consume ningún gigabyte? Y acá puse otras dos consignas más. Pero vamos con estas preguntas. A ver, ¿cuánto pagará si consume 2 GB? Estamos hablando de funciones, ¿sí? Tenemos que recordar que una función, yo les había dictado y les mandé un poco la teoría, tenemos que recordar que es una relación, ¿no? Y en una relación había dos elementos, ¿se acuerdan de eso? Habíamos dicho que las relaciones están en todos lados. Cuando vamos a comprar pan, por ejemplo, hay una relación en cuanto a la cantidad de pan que pido y esa cantidad va a tener un cierto costo, ¿no? Si yo pido 1 kilo de pan, me va a salir 100 pesos. Si pido 2 kilos de pan, 200 pesos. Si pido 3 kilos, 300, ¿no? Hay una relación, se puede empezar a ver eso, ¿no? Y recordemos que una relación tenía dos elementos, ¿sí? Nosotros le habíamos dicho la X y la Y. Entonces, en estos problemas tenemos que verlo de esa forma. Acá hay una X y una Y, en donde la X, ¿sí?, es la variable independiente, y la Y, la variable dependiente. Y la más fácil de identificar es la Y, ¿sí? La variable la que depende de la otra. Pero bueno, a ver, antes de adelantarnos a esto, vamos a contestar las preguntas porque lo podemos hacer haciendo cuentas, ¿no? No es algo muy difícil. Me dice, ¿cuánto pagarás si consume 2 GB? A ver, yo contrato mi servicio de internet, pasa un mes y consumí 2 GB, muy poquito, ¿no? Tampoco esto es tan real. Consumí 2 GB solamente. ¿Cuánto voy a pagar al mes? ¿Qué cuenta tendríamos que hacer? Bueno, a ver, yo tengo que pagar 200 pesos fijos, ¿sí? No importa cuántos gaste, 200 pesos voy a tener que abonar, ¿sí? Bien. Ahora, si consumo 2 GB, ¿cuánto voy a tener que abonar a fin de mes? Y me voy a mi problemita, me dice que cada vez que consumo un gigabyte debo abonar 100 pesos. Entonces, si consumí 2, ¿cuánto tengo que pagar de más? Otros 200 pesos, ¿no? ¿Cómo sacamos ese 200 pesos? Fácil, sumé 2 veces el 100, o si ustedes quieren, escribir 100 por 2, ¿sí? Por los 2 gigabytes que gasté. Esto lo sumo los 2 GB que gasté, ¿no? El precio, lo que me cuesta de más los 200 pesos fijos, y tengo que abonar a fin de mes, ¿cuánto? 400 pesos, ¿no? Entonces, contesto la primera pregunta. ¿Cuánto pagará si consume 2 GB? 400 pesos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si consume 5 GB? Bueno, fíjense, tendría que hacer la misma cuenta, ¿no? Es decir, tendría que hacer 100 por ¿cuánto ahora? En vez de por 2, por 5, ¿no? Porque estoy consumiendo 5 GB. 100 por 5, ¿sí? O sumar al 100 5 veces, es lo mismo, ¿no? Le sumo 200 porque recordemos que eso es fijo. Y entonces 100 por 5, 500, más 200, 700. Entonces a fin de mes voy a tener que abonar 700 pesos, ¿no?
¿Qué pasa si no consumo ningún gigabyte? Que es la siguiente pregunta. A ver, cuando uno no consume nada, ¿cuánto tendría que pagar acá? Y a veces me responden que, bueno, no pagamos nada. Y error, porque tenemos que abonar sí o sí fijo 200 pesos. ¿Sí? Entonces, la cuenta que tendríamos que hacer acá sería 100, ¿sí? Si quisiera seguir el mismo modelito de acá arriba, ¿no? 100 por cuánto. Si no gasté nada, la nada. ¿Cómo se representa en matemática? Con un 0, ¿no? Entonces, 100 por 0 me da 0. 0 más 200, 200. Entonces a fin de mes voy a pagar 200 pesos. Y si ustedes se fijan, acá empieza a haber un patrón, ¿no? Algo que se repite. Eso que es lo que quiero decir. ¿Por qué? En el siguiente ítem me dice hallar una expresión general y después graficar dicha expresión. En matemática, y más en las funciones, ¿no? Podemos escribir esto, es decir, expresar estas cuentas de una forma general. ¿Qué quiere decir esto? En vez de que sea cuando gaste 2 GB y cuando gaste 5, cuando no gaste ninguno, quiero para cualquier valor, es decir, para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etcétera, etcétera. Entonces, acá empiezan a aparecer las letras, ¿sí? Y esas letras van a representar un montón de números, los que yo quiera, ¿sí? Siempre y cuando tenga sentido con mi problema, porque por ejemplo, no voy a gastarme menos 2 gigabytes, eso no tiene sentido, ¿sí? Siempre tiene que tener sentido con el problema, ¿sí? Entonces, me dice, hallar una expresión general. Y acá empiezan las letras, ¿sí? Las letras que mencionamos acá. La variable independiente y la variable dependiente, la relación que hay. Acá la relación que hay es la cantidad de gigabytes que gasto y lo que pago a fin de mes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la variable acá? Dependiente, porque es la más fácil de encontrar. ¿Cuál es la que depende de la otra? La plata depende de la cantidad de gigabytes que gaste, o los gigabytes dependen de la cantidad de plata que pagué. Y sería como dije al principio, ¿no? La plata, ¿sí? Lo que voy a abonar a fin de mes va a depender totalmente de la cantidad de gigabytes que gaste. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que estos valores corresponden a la variable independiente que es i. Por lo tanto, los gigabytes vendrían a representar la variable independiente, la que no depende de nada, porque yo puedo gastar la cantidad de gigabytes que quiera, eso no tengo límites, puedo gastar 5, 10, 100, los que yo quiera, pero a fin de mes va a venir la boleta y depende de lo que consumí voy a tener que abonar, ¿no? Entonces, para escribir mi expresión general, voy a escribir lo siguiente. Fíjense, acá, en estos tres, hay algo que se repite, ¿sí? Hay números que no cambian. ¿Cuáles son esos números? El 100, esta suma, porque siempre voy a sumar, ¿no? Para ver cuánto voy a tener que abonar a fin de mes. Igual a lo que voy a tener que abonar. Entonces, acá es en donde coloco mis letras, la X y la Y. Y acá me armé mi función, ¿sí? Mi función sería 100 por X más 200 igual a Y, ¿sí? En donde esta X representa los gigabytes que gasto y esta Y representa la plata que voy a tener que abonar a fin de mes. Y esto es una expresión general. ¿Qué quiere decir una expresión general? Es una ecuación, en este caso una función, que puedo encontrar de esta forma, ¿no? Lo que voy a abonar a fin de mes, ¿sí? Con cualquier número o cualquier cantidad de gigabytes. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero saber cuánto voy a tener que pagar a fin de mes cuando consuma 100 gigabytes. ¿Qué hago? Acá reemplazo por 100.
Cuando gasto 500, acá reemplazo por 500. Cuando gasto por 1000, acá reemplazo por 1000. Y así voy a ir obteniendo lo que voy a tener que abonar a fin de mes. ¿Sí? Esto es una expresión general, es decir, que vale para cualquier numerito o valor que tenga sentido con el problema, vuelvo a aclarar. ¿Sí? No voy a consumir menos 5 gigabytes. ¿Sí? Tampoco voy a abonar menos 1000 pesos, por ejemplo. Bien, una vez que encuentro mi expresión general, una vez que identifiqué la variable dependiente e independiente, voy a graficar. ¿Sí? Y cuando graficamos este tipo de relación, esta función, ¿no? Tenemos que ir a los ejes cartesianos. Entonces yo ahora le voy a poner esto para el video y voy a dibujar los ejes. Bien, acá me armé mis ejes cartesianos y le empecé a dar valores, ¿sí? Recordemos que el eje X es el que está en el piso, por así decirlo, ¿no? Y recordemos que el eje X acá representaba los gigabytes, ¿sí? Ojo, ustedes pueden poner la X, es lo mismo, ¿sí? Yo puse gigabytes para que se represente mejor, ¿sí? Para que ustedes lo vean. Y el eje Y, recordemos que representa la plata, ¿sí? La cantidad en pesos de lo que voy a tener que abonar a fin de mes. Bien, fíjense, acá los valores que me dio la I son 400, 700, 200, entonces yo no voy a ir de uno en un cuadradito, porque si no tendría que hacer 200 cuadraditos para arriba, ¿sí? Entonces, cuando vemos que nos arroja, ¿no?, valores un poco altos, voy a tomar otras medidas, siempre respetándolas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en los gigabytes, cada 2 cuadraditos fui de uno en uno. Y tengo que seguir así. Si a 2 cuadraditos tomé 1, es decir, una unidad, así va a ser para todos. Es decir, me paro acá, voy otros 2 cuadritos para allá, el número 2. Voy otros 2 cuadritos para allá, el número 3. ¿Sí? Porque a veces veo que acá ponen 1, después 2 cuadritos para allá, 5. No, ahí estaría mal, porque están tomando medidas distintas. Tiene que ser igual para todos. Entonces acá fui de 200 en 200, ¿sí? Siempre respetando, fíjense, cada 2 cuadraditos, 200, 200, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a graficar esta función. ¿Cómo lo grafico? Bueno, acá se empieza a ver, que capaz ya lo vieron, pero la famosa tabla de valores. A ver, ¿qué es una tabla de valores? Básicamente es lo que hice acá, ¿sí? Una tablita de valores lo que me permite es encontrar puntos, ¿sí? Recordemos que para realizar un gráfico, como yo les mostré antes, en las anteriores actividades, tenemos que marcar puntos y después esos puntos unirlos y ahí se me forma mi grafiquito. Entonces, una tablita de valores lo que nos permite es fabricar puntos, ¿sí? Entonces, acá va el valor de X. Y acá... Uy, no se escribió nada. Vamos con el violeta. Ahí está. Y acá el Y, ¿sí? La función en realidad, que es igual a 100 por X más 200. Entonces, ¿cómo me fabrico mis puntos? Fácil. A la X le doy el valor que yo quiera. Ustedes acá ponen lo que ustedes quieran, que tenga sentido con el problema en este caso, ¿no? No van a poner menos 1. Entonces yo, por ejemplo, pongo 1. ¿Qué hago para encontrar el valor de Y? Fácil. Agarro este 1 y lo reemplazo acá. 100 por 1, 100. Y 100 más 200, 300. ¿Qué se me formó acá? Una pareja, un punto. Y ese punto es el 1, 300. ¿Sí? Recuerden que el primer elemento, el primer numerito corresponde al eje X y el segundo al eje Y. Ahora, ¿qué pasa cuando vale 2? Lo hicimos acá, ¿ven? 400. Entonces se me forma la pareja 2, 400. Cuando vale 3, ¿qué hago? Acá no lo hice, entonces lo reemplazo. 100 por 3, 300, y 300 más 200, 500. Se me forma la parejita 3, punto y coma, 500. Y así me voy fabricando puntos. Ahora van a ver que no es necesario hacer tantos. Yo con que tenga 2, ya está. Ahora van a ver por qué.
Bien, entonces volvemos acá a mi grafiquito. Marco los puntos que encontré y también los que tengo acá, ya que estamos, ¿no? Así tengo muchos más puntitos. Entre más, mejor. Entonces, agarro mi lapicera roja y marco los puntos. Tengo el punto 1,300. Entonces, el 300 está entre el 400 y el 200, ¿no? Acá. ¿Estaría el 300? Pero ojo, no voy a marcar el punto ahí porque me dice 1,300. Entonces, sería acá. Ahí está, mi primer puntito. 1,300. Ahora, 2,400 está acá arriba. Entonces, voy a marcar mi puntito. Bien, ahí está. Con el 3,500. Y así voy marcando todos mis puntitos. Recuerden que el 500 está entre el 600 y el 400, a la mitad. Justo acá. Por eso fui de 200 en 200, ¿no? Cada dos cuadraditos. Lo hice a propósito. Para que quede todo bien prolijito. Bueno, y así voy marcando el resto, ¿sí? Por ejemplo, este de 700 cuando vale 5. 700 está entre el 800 y el 600. Sería por acá. Y ahora voy a marcar cuando no gasto ningún gigabyte, ¿sí? Cuando la X vale 0, que el 0 está acá, recuerden, ¿sí? El puntito estaría marcado acá. Ahora bien, voy a agarrar una regla y voy a trazar una línea o algo, ¿sí? Que pase por todos esos puntos, porque justamente se me va a formar una recta, ¿sí? Entonces, fíjense. Ahí está. Entonces, acá realicé mi gráfico, ¿sí? Es una recta y esta recta está formada por infinitos puntos, infinitas parejas, ¿sí? Entonces, este gráfico lo podemos, en realidad este problema lo podemos ver de dos formas. Así, la función como está escrita, ¿sí? O en forma gráfica. Porque en forma gráfica es lo mismo. Pasa que gráficamente no hay que observarlo tanto si queremos responder las preguntas. Porque uno capaz lo dibuja un poquito mal, ¿no? Uno jamás le sale perfecto, perfecto, exacto. Esto capaz que está apuntando un poquito más abajo, un poquito más arriba, ¿sí? Pero técnicamente este gráfico corresponde totalmente a esta función. Entonces yo por ejemplo quiero saber cuánto voy a tener que abonar si consumo 6 GB, entonces voy para arriba y me fijo que el gráfico choca acá. Me voy hacia la izquierda y tengo que pagar 800 pesos, ¿sí? Acá se ve muy claro, porque bueno, a mí me salió increíblemente un poco prolijo y se alcanza a ver bien, ¿sí? Pero siempre vamos a utilizar esto, ¿sí? La función en sí, esto acá. Bien, acá lo grafiqué. Ahora ustedes se estarán preguntando, pero ¿por qué el profe solamente se centró en esta parte del eje cartesiano, ¿no? Porque recordemos que los ejes cartesianos tienen 4 cuadrantes, ¿sí? Está partido en 4 pedacitos. Este sería el primer cuadrante, el segundo, tercero y cuarto. Y yo solamente me guié por este de acá. ¿Por qué? Porque acá están los positivos, tanto de X como de Y. Porque, a ver, los negativos de X no me interesan para el problema. Yo no voy a analizar cantidades de gigabytes negativas, ¿sí? Entonces, este cuadrante queda totalmente descartado, ¿sí? Estos dos. Y ahora este de acá tampoco me guié porque estamos hablando de plata negativa. Y no tiene mucho sentido tampoco porque nunca voy a tener no es que estamos analizando lo que estoy pagando, sino casos hipotéticos de qué pasaría si gasto 1 GB y si gasto 2. Entonces, si yo gasto 100 GB o lo que gaste, jamás voy a pagar negativo, es decir, jamás ellos me van a quedar debiendo a mí, no tendría sentido. Entonces, por eso, esto también se descarta, ¿sí? Bien, espero que se haya entendido, igual falta la última. A ver, para la última pregunta me voy a ayudar con la función que me armé acá, ¿sí? Porque me dice, si a fin de mes abono 800 pesos, ¿cuántos gigabytes consumió? Entonces voy a mi hoja de atrás porque no tengo un espacio. La función era 100x más 200 igual a y, ¿sí? Bien.
Entonces, me preguntaba, si yo aboné, si yo pagué a fin de mes 800 pesos, ¿cuánto gigabyte consumí? Totalmente al revés de las primeras preguntas, ¿no? Entonces, hay dos formas de resolverlo. Gráficamente, mirando el gráfico, pero yo dije que eso no es tan exacto a veces, o ayudándome con esto. A ver, si yo pago 800 pesos, esos 800 corresponden al valor de i, a la letra i, perdón, o a la letra x, a la variable dependiente, perdón, o a la variable independiente. Y esos 800 pesos representan lo que abono a fin de mes. Y habíamos dicho que corresponde a la letra i. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo ese 800 acá. Y fíjense, ¿qué fue lo que me quedó? Una ecuación con una sola letra, con una x. Y esto ya lo sabemos hacer, ¿no? ¿Cómo hago para averiguar el valor de x? La despejo, la dejo solita. Ese 200 pasa para el otro lado restando. 800 menos 200, 600. Y ahora ese 100 que está multiplicando a la x, ¿cómo pasa? Dividiendo, ¿no? Y 600 dividido 100, 6. Entonces, ¿cuántos gigabytes consumí si pagué 800 pesos? Consumí 6 gigabytes, ¿sí? Ojo, hay veces que he visto a otros alumnos o a gente que lo resuelve sin planteárselo de esta forma, ¿sí? Sin ayudarse con la función, porque se la ingenian y lo piensan de otra manera, ¿sí? No es totalmente necesario hacerlo así. Aclaro eso por las dudas. Bien, y esto sería el nuevo tema. Esta función corresponde a la función lineal, ¿sí? Justamente la palabra lineal viene de una línea, es una recta, ¿sí? Y recuerdan que les dije que no necesitamos tantos puntos. ¿Por qué? Solamente necesitamos dos. Porque por 2 puntos, ¿sí? Solamente pasa una recta, ¿sí? Ahora, en cambio, si yo les escribo un puntito, por ese punto pasan infinitas rectas, ¿no? Pero por 2 solamente pasa una, ¿sí? Entonces no necesito tantos puntos. Con 2 ya estoy, ¿sí? Después vamos a ver cómo graficar estas funciones sin hacer una tablita de valores, es decir, viendo directamente la función, ¿sí? Así que bueno, espero que se haya entendido el tema de la introducción. Lo vamos a ver en clases igual, pero les dejo este video para que lo tengan, lo vean y escriban en las carpetas todo esto que analizamos, ¿sí? Porque sería la introducción al tema. Así que bueno, espero que lo hayan entendido.